Bienvenidos a Diario de Belleza Podcast. Bienvenidos a Diario de Belleza Podcast. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que tu cara está inflamada, maybe un poquito como desviada, más ancha? O también te ha pasado que te despiertas con dolor de cabeza, sientes que tus dientes te duelen, que tu mandíbula te duele cuando comes, que los dientes truenan. Esto puede tener una explicación mucho más allá del plano estético. Por eso hoy, Dr. Cardona, bienvenido a Diario de Belleza como siempre. Oye, bienvenido a tu casa. A tu casa. Qué bueno estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Cuéntame cómo se llama esa área de ahí que está relacionada a todo lo anterior que yo acabo de decir. Hoy vamos a hablar de la articulación temporomandibular. ¿Okay? Muy conocida como el TMJ. El TMJ en inglés, que es Temporal Mandibular Joint. ¿Okay? Háblame de eso porque yo sé que este tema tú lo tocas constantemente, no solamente en las clases en Boriana Medical Training, sino también en tus posts, en tus reels. Has hablado varias veces de esto, pero vamos a empezar por el principio, como siempre. ¿Qué cosa es la articulación temporomandibular? Mira, la articulación temporomandibular es la articulación de tu mandíbula. Se llama temporomandibular porque une la zona temporal, el hueso temporal, con la mandíbula, ¿cierto? Ahora bien, es una articulación muy interesante porque en realidad es única en el mundo animal. Si te fijas, vamos a ver o a pensar cómo muerde el gato o el perro, ¿verdad? La boca abre y cierra en forma de tijera y los dientes son en forma de tijera igual. Porque son animales carnívoros, cazadores, entonces su trabajo es cortar la carne para poder tragarla, ¿no? Para deglutir. Ahora bien, ¿cómo mastica la vaca? Dime tú que tú eres del campo, porque yo nunca he visto una vaca muy de cerca para saber cómo mastica. Tú nada más ves la carne en el supermercado. Pero tú sí me has explicado, dímelo. Bueno, pues la vaca mastica como cuando masticamos chicle, ¿no? Mueve la mandíbula de forma redonda porque su articulación permite eso. Circular. Entonces, el único animal en el mundo que tiene ambos movimientos, que podemos abrir y cerrar la mandíbula así y al mismo tiempo dar círculos como el rumiante, somos nosotros. Somos los humanos. Ok. Perfecto. Entonces, es una articulación muy especial, es muy diferente. Y como es tan compleja, pues también puede sufrir ciertos padecimientos que generalmente los relacionamos a cualquier otra cosa, excepto un problema en la articulación temporomandibular. Tú como cirujano dental conoces mucho este tema, pero muchas personas se sentirán ahora como que, oh my God, esto ¿qué me puede afectar? Y puede decir en este momento mucha gente, wow, eso es lo que me duele por la mañana. Te quiero preguntar, ¿es común que las personas que tengan algún desajuste, por decir así, en el TMJ, sientan estos dolores por la mañana? Porque es lo más común. Sí, es común que sientan dolores en la zona o que sientan dolores musculares, tal vez por exceso de tensión muscular en el macetero o demás. También es común que no puedan abrir bien la boca. Cuando van a abrir la boca, que no abra por completo y le cueste mucho trabajo entrarse en la boca más de 3 dedos. Si cuando tú vas si tú tratas de entrar en la boca 3 dedos, deberían entrar relativamente cómodos. Ahora mismo hay mucha gente. Pero si te quedas con 2 dedos, todos los que lo están intentando, si los 3 dedos no entran cómodos, pues tal vez deberías seguir evaluándote porque tal vez tengas una situación en la articulación, ¿cierto? El dolor de cabeza por la mañana, el dolor en los dientes por la mañana, eso yo escucho mucho. De hecho, tengo una amiga que acudió a un centro precisamente porque ella pensaba que tenía algo en el macetero. Y resulta que no necesariamente, pero podría confundirse. El bruxismo te desgasta los dientes. Entonces, cuando tú tienes un problema en la articulación temporomandibular, tal vez por postura, que tu cabeza esté girada hacia adelante y eso te empuje la mandíbula hacia adelante, pues también vas a tener roces irregulares y entonces vas a tener síntomas similares a los del bruxismo. Puedes pensar que tú eres bruxómano, pero tal vez es que sencillamente está fuera de oclusión porque la articulación está desplazada, ¿no? ¿Okay? Entonces son muchas las condiciones que van relacionadas a la articulación temporomandibular. Como tú mencionaste, dolores de cabeza, saltos y chasquidos. Es una de las formas más rápidas de identificar si una persona tiene. Eso es como cuando uno abre y siente como un... A veces sientes el chasquido, crack, crack, es el que suena, el clic. Y a veces vas a sentir un salto que literalmente si te toca justo frente al oído y abres la boca grande, en lugar de sentir que tu articulación abre y cierra suave,
vas a sentir un salto literalmente, como que se mueve, porque se está desplazando el menisco. Esa articulación tiene un menisco igual que la rodilla. Wow. Entonces, cuando se desplaza, tú sientes que el movimiento. Entonces, por eso tú ves que hay personas que cuando abren la boca le hace y como que se desplaza hacia los lados. O en lugar de bajar directo, baja hacia el lado y vuelve al centro. Wow. Bien. Entonces, hay otras personas que de repente siempre están desviados y piensan que tienen una simetría facial, pero es que ya por la afección que tienen en la articulación, los músculos compensan alando la mandíbula hacia un solo lado, entonces vas a tener esa desviación. Eso lo vemos muchos en la clase. Algunas veces cuando tú ves Sí. así como asimetrías muy grandes, tú de una vez siempre me doy cuenta que dice, vamos a chequear el TMJ, vamos a ver si ya tiene alguna desviación. Y en muchos casos más común de lo que yo pensaría, es cierto, o sea, lo Es tienen. cierto. Wow. Entonces tú buscas la línea media y muchas veces ves que hay una desviación en la línea media. ¿Qué sería lo que te la puede desviar? ¿Qué serían las causas de que alguien tenga alguna desviación o problema en esta articulación? Sí, bueno, puede ser traumatismo, ¿verdad? Puede ser algún golpe. Puede ser hábitos masticatorios, que siempre masticas del mismo lado. Puede ser una desviación en el cuello, que tengas el cuello desviado hacia adelante. Entonces, al tú desviar el cuello hacia adelante, está la idea que la mandíbula se desplaza hacia adelante también. Ujú. Entonces, estás usando el hueso y la articulación de una forma incorrecta y empieza a dañarse el menisco. Ah. Entonces, en muchos casos van a alterar la parte estética también. Por lo que te decía, pues de repente te desvían la línea media, y entonces tú piensas que eres más asimétrico que la media, pero en realidad no es que eres más asimétrico, es que tienes esa afección. Las personas quieren resolverlo muchas veces con fillers y toxina. Entonces de repente ves que estás desviado hacia un lado y quieres atrofiar el músculo de ese lado. Okay. Bien, entonces lo que vas a hacer es complicar más la afección porque ahora vas a tener un desbalance adicional al que ya tenía. Oh my God. También he escuchado personas que tienen zumbidos, que me dicen, tengo zumbidos y hay veces hasta me mareo y uno siempre Sí. lo relaciona con el oído, pero recuerdo un caso de un paciente que tuviste hace muchos años que no le descubrían qué era lo que tenía y que no se sabía de dónde y él te decía, yo me mareo, me dan zumbidos, no sé qué. Y resulta que le habían colocado un filler en Sí. en el área de la mandíbula y él siempre ha dicho o dijo que después de ese filler que le colocaron, él sintió todos estos efectos. ¿Qué pudo haber pasado allá? Hazte la idea que la articulación está justo frente al canal auditivo, ¿no? Ya. So, tiene la articulación en el oído. So, si está el hueso desplazado tal vez un poco hacia atrás y está haciendo presión contra el hueso, cuando eso ocurre, los huesos entran en un proceso de reabsorción y reposición. ¿Ok? Entonces eso poco a poco puede ir alterando la morfología ósea de la zona, aparte de que tal vez está creando una presión y una molestia ahí, que tú no lo ves, que tú estás acostumbrado, que tú tal vez lo ignoras porque ya tu cuerpo aprendió a ignorarlo, pero está ahí. Entonces te está creando una presión que tal vez pueda afectar el equilibrio, porque el oído en realidad es muy, muy delicado. Hasta la idea que tú en esta silla, si das 3 vuelticas hacia un lado y te detienes, de repente te mareaste, ¿no? Entonces tú dices, esto no fue algo extremo, fueron 3 vueltitas, pero así funciona, ¿no? Entonces, retomando el caso que te puse de ejemplo, Sí. colocar un filler inadecuadamente en el área mandibular, sobre todo en el caso de los hombres que ahora quieren tener las mandíbulas más anchas, ¿esto pudiera crear un problema en el TMJ? Pudiera, depende de cómo La hicieron esa aplicación. Recuerda que ahora es casi imposible saber cómo hacen la aplicación porque se les ocurre cualquier cosa. Entonces muchas veces cuando trabajan esta zona quieren trabajar justo la parte posterior de la mandíbula, donde está la parótida, pasan algunos nervios importantes y demás. Entonces tal vez podría darse la oportunidad de que el filler lo coloques, como estás en esta zona que en realidad está cerca a la articulación, que lo coloques cerca del área o en la articulación, si te fuiste bastante profundo, que uno no puede sorprenderse, porque es que se ven tantas cosas allá afuera que no te podría sorprender de que se coloque un filler en esa zona. Bueno, y entonces cree una presión innecesaria. Pero nosotros entonces, vemos videos en social media de todo. que tú sabes Claro.
que no están donde piensan que están. Y eso Sí. se inyecta a lo loco, con la profundidad a lo loco, lugares a lo loco, que tú dices, ¿qué es lo que está haciendo este profesional? Que tú notas que hay una falta de entrenamiento de personas que están haciendo procedimientos de moda, pero Ujú. no tienen necesariamente el cuidado para estar en el lugar donde están, porque la anatomía te está diciendo no lo haga y lo hacen. Y lo hacen, claro, y la anatomía es muy específica, pero mucha gente lo va a ignorar. Entonces, pues, igual tú puedes lastimar esa zona o con el producto, o con la aguja, o con la cánula, o con cualquier movimiento o técnica que tú quieras aplicar en esa área. Entonces, eso sí podría pasar, o sea, potencialmente podría pasar. Ahora bien, por otro lado, sí los neuromoduladores siempre se han utilizado Ujú. para relajar esta área. Correcto, mira. Viste, ya estoy hecha una experta, ¿no? Es que son tantos años al lado de este hombre en mi vida que ya yo casi que puedo dar clase de anatomía. Tú sí puedes dar las clases. Entonces, en el caso de los neuromoduladores, sí se utilizan. Háblame Ajá. cómo se utiliza y para qué. Pues mira, si es una articulación que ya tiene el menisco un poquito dañado, Ok. ¿verdad? Pues obviamente la presión excesiva de la masticación pues va a maltratar aún más el menisco, especialmente si es una persona que tiene bruxomanía, que durante la noche, unintentionally, o sea, sin intención, está activando los músculos de la masticación. So, en esos casos, tú quieres identificar cuáles son los músculos que él utiliza principalmente, si va a ser principalmente el macetero, o si va a ser principalmente el músculo temporal, ¿no? O si es una combinación de ambos. Entonces, de ahí tú escoges un tratamiento donde tú o trabajas uno, o el otro, o ambos, ¿ok? Cuando esa es la causa. Hay otras causas que pueden ser los pterigoideos, que los pterigoideos son unos musculitos que están atrás del cóndilo mandibular. Tú puedes llegarle por adentro de la boca. Si yo desplazo hacia un lado, por adentro del carrillo, creo espacio. Y por ahí se puede llegar a los músculos pterigoideos que básicamente mueven la mandíbula de un lado hacia el otro. Tú eres un anatomista, pero tú dejas botado aquí a todo el mundo, porque todas esas palabras que él me está diciendo, yo siempre estoy botada. Yo no sé Ni volverlas a repetir. ¿Cómo que se llaman el área? Pterigoideo. Los pterigoideos. Apréndanse la nueva palabra, pterigoideos. ¿Dónde están colocados? PTE empieza así, pterigoideo. Oh my God. Ok, entonces están muy adentro de la boca, entre el cóndilo mandibular y el arco del cigomático. ¿Y cuál es la función que tiene? Mueven la mandíbula adentro y afuera. Entonces todo el mundo piensa que el problema, cuando vas a aplicar toxina botulínica para cualquier afección del TMJ, es principalmente los músculos de la masticación. Y eso es cierto en muchos casos. Pero cuando tú tienes una mandíbula que se desvía hacia un lado y que te está lastimando la articulación por el movimiento lateral, pues entonces tú quieres debilitar los músculos que se encargan del movimiento lateral, especialmente el que se haya acortado, porque siempre que hay una desviación en cualquier parte del cuerpo, como los músculos son antagonistas, tú vas a tener un músculo que se acorta y uno que se estira. Por ejemplo, si a mí el brazo se me queda aquí, este está corto y acá se estiró, ¿ok? Entonces, si yo me mantengo así un año, ese músculo le va a costar mucho llegar allá, porque está cortado. Entonces, yo tengo que debilitar ese. Okay. Y darle fuerza al otro. Entonces, ahí adentro, en ese espacio de los pterigoideos, tú puedes hacer igual. Tú puedes entonces tratar de debilitar el que está corto para que compense el otro y traiga la mandíbula a su lugar. Por eso es que yo digo es complicado que cuando usted vaya a tomar clases de cualquier tipo de aplicación estética o funcional que involucre inyectables, toxina botulínica, fillers, por favor, haga con Dr. Cardona, porque cuando tú tienes un conocimiento tan profundo de anatomía, tú puedes hacer ciertas aplicaciones, pero cuando estás tomando clases por YouTube a lo loco, obviamente tú puedes crear un daño, porque todas estas cosas cuando tú me las explicas, yo las entiendo y digo, Dios mío, pero ¿cómo hay tanta gente por ahí inventando con el TMJ, inyectando a lo loco? Porque esos son videos y videos todo el día y ahora lo más que hay en social media son punticos, te ponen los punticos, taca, 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 y te hacen así, me inyecta aquí para esto, inyecta aquí para aquello, y ahí va la gente a repetir. Puntito y chorrito, eso es lo que hay mucho. Pero es súper peligroso, porque todas sí. estas cosas pueden traer muchos efectos secundarios, muchas complicaciones. Claro, y si lo haces mal, pues entonces vas a desviar la mandíbula hacia el lado opuesto, o sencillamente la persona no va a poder girar la mandíbula hacia los lados bien, sino que entonces va tal vez a desviarse más hacia abajo.
vas a crear un O desastre, sea, ¿no? que mucha gente puede ir a un lugar a que le arreglen un problema y le creas pueden crear otro. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa constantemente? En el mundo de los inyectables tú ves eso todo el tiempo. La persona va que quiere los labios más bonitos, pero de repente sale con los labios de ese tamaño. Entonces, si en algo como los labios, que para los efectos todo el mundo lo hace, se logran estos errores, imagínate en estas cosas que son un poquito más complejas, ¿no? Por eso es que tú siempre explicas que ya tú dejarías este tipo de aplicaciones para inyectos bien avanzados, como Sí, un poco obvio. bien entrenados, y sobre todo siempre aconsejas que trabajen casi siempre los odontólogos esta área, los cirujanos dentales, los maxilofaciales, porque tú piensas que son los quienes conocen un poquito Que tengan un mejor. concepto de dónde están estos músculos y cuáles son sus movimientos, origen, inserción y función. Entonces tienen que entender eso, ¿no? Y que tengan ya experiencia con toxina botulínica, porque tú no quieres aprender en esa zona en realidad, tú quieres aprender en la zona que son para aprender, el tercio facial superior. Tú aprendes ahí Correcto. y luego entonces te vas moviendo a diferentes áreas para ver cuáles cantidades o qué cantidad de unidades pueden hacer el efecto que tú quieres, porque recuerda que con la toxina el secreto es quedarte siempre un poquito corto. Y la Claro. gente quiere lo contrario, porque la gente quiere venderte unidades. Entonces, si tú necesitas 20 unidades, te quieren vender 50. Claro. ¿Me sigue? Entonces, en esa zona, pues, te va a pasar igual. Pero vas Si a la tener gente luego problemas. Si la gente supiera que menos es más en cuanto a toxina botulínica, neuromoduladores o el famoso Botox como se conoce, si la gente supiera que menos es más y que si tú estás bien entrenado y colocas las unidades correctas, a largo plazo el paciente va a tener mayor beneficio porque va a tener todavía movimiento muscular, no va a perder actividad importante. Pero bueno, al final la gente... Es un tema de entrenamiento, de educación, le hemos hablado mucho. Y de reconocer que todo está interconectado. Por ejemplo, ahora se oye muy fácil. Tú dices, bueno, yo inyecto los pteroideos y puedo controlar el movimiento lateral. Pero ¿qué ocurre? Estos músculos son vecinos de músculos que participan en la deglución. Entonces, de repente, se te fue la mano, ahora la persona no puede tragar o le cuesta tragar. ¿Me Ay, sigue? Dios mío. Entonces, entonces quiere lo que tú comentaste. Por corregir un problema estético, creas uno funcional. Hablando de estética, súper de moda. TikTok, Instagram está lleno de videos de personas que se están afinando el rostro con esta famosa aplicación, ya sea de los maceteros, del TMJ, hemos visto de todo. De todo, pero de todo. es muy común que lo vendan como para afinar el rostro, para que luzca más perfilado, para que sea más fino, para que no se vea tan fuerte. Háblame de eso. Bueno, es convertir una aplicación funcional en algo estético, cuando no debería ser en ese orden. Lo funcional siempre va primero. Definitivamente tú dirías que eso es un no. Bueno, Del 0 al 10. en algunos casos, porque A ver. es un sí cuando tú tienes el problema del bruxismo, por ejemplo. Ok. Tienes los músculos hiperdesarrollados, son muy grandes, son muy fuertes y te están causando un problema. Entonces a esa persona tú le reduces el tamaño y la contracción muscular, estás corrigiendo el problema del desgaste dental, de que se lastime la articulación, de que esté haciendo una fuerza excesiva, le estás corrigiendo ese problema. Y como ya el músculo es hipertrófico, es muy grande, muy ancho para su cara, hay personas de estas que tú los ves y de repente tienen el ángulo mandibular más ancho que la zona cigomática, que no debería ser. Nadie debería tener la mandíbula más ancha que el tercio medio facial. Entonces, cuando ese es el caso, y tú lo atiendes, pues va a lucir mejor estéticamente esa persona, porque ahora su carita va a tener una forma mucho más natural y se va a sentir mucho mejor en la parte funcional también. ¿Okay? Pero cuando es sencillamente de que tú quieres afinar el rostro porque lo viste en TikTok, pues entonces pues no va a funcionar. En la mayoría de los casos, si tú no tienes una hipertrofia importante en esos músculos, lo que va a pasar es que ahora, al reducir el músculo que te estaba sirviendo de cierta forma como un relleno, pues entonces se te cae la cara. Y es cierto que ahora la cara se ve un poquito más fina, pero en la mayoría de los casos se va a ver caída, especialmente una persona que ya pasó de los 30, 35 años, que ya empezamos a tener flacidez facial, pues entonces se va a notar mucho más. Entonces, ¿qué ocurre? Pierden la definición en la línea mandibular, la cara luce caída y el rostro empieza a verse cansado y de ahora te ves envejecido. La famosa hamaca que nosotros hablamos, que le sale a la gente aquí, estas bolsitas que salen a los lados, eso Correcto. te lo puede agravar más. Te lo agrava, exacto. Entonces tú, si es que tienes exceso de músculo, tú puedes reducir un poquitico el músculo, pero si no, vas a crear un problema estético. Ya, volviendo al TMJ, volviendo a la parte funcional, ¿qué más puede ayudar? ¿Qué hábitos pueden ayudar a que la persona, qué hábitos la persona puede cambiar para ayudarlos a mejorar esto? Por ejemplo, en muchos casos, tú
antes de llegar a tratamientos como toxina y demás, tú puedes intentar con un poquitico de masaje. Por ejemplo, los pterigoideos, si hay uno que está hablando más hacia un lado o hacia el otro, tú moviendo la mandíbula con el dedo, tú puedes crear presión en esos puntos gatillos que están hiperactivos y puedes suavizar esa zona haciendo un masaje, ¿ok? Usualmente, ¿qué profesional te debería detectar esto? Esta parte que estamos hablando ahora más bien está en el espacio del odontólogo, porque esto es la función de la mandíbula y de acuerdo a la función de la mandíbula pues viene lo demás. Y otro que también lo puede identificar posiblemente sea el quiropráctico, porque esto puede estar muy relacionado a la posición y a la curvatura de la columna en la zona cervical. ¿Ok? Pues de repente, y la gente siempre que tiene dolores de cuello, dolores de normalmente acude al quiropráctico, eso probablemente él pueda ser el primero que lo detecte. Claro, entonces de repente tienes una cifosis, tienes la columna girada hacia adelante, etcétera, y entonces eso te va a afectar la posición de la cabeza, la posición de la mandíbula, todo lo demás. Entonces, en muchos casos ellos lo podrían detectar también. Entonces, estos profesionales podrían darle consejo a los pacientes sobre ejercicios que pueden hacer para Yo tuve mejorar. pacientes que se las refería a los quiroprácticos años atrás. Si tú estás abierto a eso, porque hay quien no está abierto a un quiropráctico, Claro. por ejemplo, porque le tiene miedo. Dice, no, si me va a dar la cabeza en una dirección, yo hago fuerza hacia el otro. Pues a esa persona no. Claro. Tiene que ser alguien que le guste ese approach holístico. Entonces, intentas eso, que seguramente te va a salvar de tal vez una cirugía más adelante o de que te apliques toxina que te cree una descompensación en otra zona, ¿ves? Que Y uno toque piensa varias ramas. que es normal, hay mucha gente que se conforma con ese dolor todas las mañanas, ay, eso es normal, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando no lo tienes o cuando te lo curas o cuando te lo tratas o cuando te colocas, vamos a decir, uno neuromodulador en un lugar correcto, con un profesional entrenado, te cambia la vida. A la gente le cambia la vida. Bueno, nosotros conocemos personas que se lo tratan, me dicen, yo era una persona antes y otra después, porque Claro, es un dolor nosotros persistente. Aquí lo hemos visto mucho, incluso lo hemos visto en las clases. Yeah. Hay personas que de repente tienen un músculo temporal muy, muy, muy desarrollado y lo mismo con los maceteros. Y entonces pues se están destruyendo los dientes, siempre le duele la articulación, siempre le duelen los dientes por la presión, ¿no? La presión en el ligamento periodontal. Y cuando tú se lo eliminas o se lo reduces, le cambiaste la vida. Incluso gente que usan férula o placa miorrelajante en la boca para evitar esa mordida, pues hay algunos que las rompen. Le ponen una nueva y 2 o 3 meses hay que hacer otra y otra y otra porque las rompen por la fuerza con la que muerden en la noche. Estas personas serían 100% candidatos a hacerse un tratamiento de toxina botulínica para relajar el TMJ. Relaja el músculo y ahora la plaquita te va a durar un año y a medida que vas repitiendo las sesiones de toxina, pues el músculo se va debilitando porque tú estás creando una hipotrofia, ¿no? Tú estás atrofiando ese músculo. So, al atrofiarlo, pues le estás quitando fuerza en el tiempo y estás también, de cierta manera, entrenando al cerebro a no dar tanto esa señal. So, si la persona sigue en su régimen y va repitiendo en el tiempo debido e indicado, pues entonces llega al punto que tal vez o no lo necesita o las sesiones van a ser muy espaciadas. Wow. Vamos a hacer, ¿qué te parece si hacemos un mini test? Un mini test, para que las personas en casa, ya para culminar, ayudarlas a más o menos identificar si tienen que revisarse. Si tuvieran que revisarse. O sea, como uno, dime varios pasos que podríamos hacer y me vas a decir, si sientes esto y esto y esto, vamos a decir que 2 de 5 podrías tenerlo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. El primero y el más importante. Tú te pones el dedito frente a los oídos. Aquí. A ver, explícame. Mírame a esta cámara. A esta cámara. Te pones el dedito frente a los oídos. No aquí arriba, no allá abajo. Frente a los oídos vas a sentir un pequeño hueco. Y cuando abres la boca, aquí vas está a todo sentir el equipo haciendo. Eso mismo, director. Vas a sentir el movimiento aquí de la articulación. ¿Ok? Cuando tú abres y cierras, acércate al micrófono para confirmar que a ti no se te escucha. Se oye. No. De este lado yo siento algo, pero es poca cosa. No creo que tenga. Pero si sintiéramos algo. Ajá, pero entonces si tú sientes ahí en el dedo que en lugar de que abre y cierra suave, abre de golpe, eso es un salto. Y si tú sientes que hace como clac, clac, eso es un chasquido. ¿Ok? Entonces, eso puede ser unilateral o puede ser bilateral. O sea, puede ser de un lado o del otro. O de los dos. Entonces, mayormente va a ser de uno. So, si tú sientes que un lado y el otro son muy diferentes, tal vez te quieres revisar. Nuestro director lo está haciendo. ¿Sientes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes el salto chasquido? Ninguno. ¿Siente que no? Y cierra y abre.
Él siente que Está perfecto. está ok, está. Entonces, mientras estás haciendo ese movimiento, te miras en el espejo y si tú ves que la boca te hace... y cuando sube y baja, hace movimientos laterales, entonces Otro también síntoma. ese es otro síntoma. Lo de los dedos que me dijiste al principio dedos, sí. sería tratar de entrar 3 dedos en la boca, Ujú. así como hiciste Ahí. ahora. Sí. Si no te entran 3 dedos, Si no te entran 3 dedos, y te entran posiblemente 2, tengas... posiblemente, wow, ¿lo están haciendo ahora? Si te duele, al abrir la boca grande, te duele y te molesta la zona de la articulación o los músculos, también es un síntoma. Si estás estresado y aprietas los dientes. Y aprietas los dientes, pues ese puede ser también, pero eso está bastante relacionado también a hábitos del bruxómano. ¿Okay? Volumen, Quinto, inflamación. hablamos de dolor. Si te duele, si te duele al mover la articulación o si tú sientes un sonido, cuando tú la mueves, tú sientes clic, clic, clac, clac, crac, crac, boom, boom. Ay, Dios mío, a uno le suena tanto el cuerpo. Si te suena la mandíbula, como a mí me suenan las rodillas, tienes un problema. El editor, ponme ahí un sonidito. Ay. Siempre que ponemos un bongo, a Tito Puente. Si te suena como los timbales de Tito Puente, Estás en estás en candela. Estás en candela. Ok. Toma sopa ahora. Me dijiste que si te levantas con dolor de cabeza y sientes como que en la noche sientes como que esa fuerza aquí que apretaste los dientes, obviamente. Pudiera ser y pudiera que no, porque recuerda que eso tiene que ver con la parte confundes. neurológica. Ajá, tiene que ver con la parte neurológica, pero la parte neurológica que te hace masticar así de fuerte contribuye a que tú te dañes en el tiempo la articulación. Entonces, en resumen, si respondiste 2 o más, Revísate. tienes que revisarte para Claro. ver si el TMJ está bien. No porque tengas un problema, pero porque lo puedes evitar. Porque lo o porque pudiera. si tienes algo pequeño lo puedes corregir, porque incluso recuerda que si se te dañó el menisco, por ejemplo, ¿qué terapia está muy de moda ahora para los meniscos? Por ejemplo, en la rodilla o para los cartílagos, articulaciones y demás. Los atletas que hacen cuando se lastiman, terapia de células madre. Entonces, esto es lo mismo. Es el mismo tejido, es una articulación similar, es un menisco similar. Entonces, tal vez no tienes que llegar a la opción quirúrgica. Tal vez tú puedes hacerte terapia regenerativa y te mejora lo suficiente. ¿Ves? Terapia regenerativa con eliminar un poquitico la fuerza y te mejora suficiente. Hoy aprendimos que el TMJ puede tener un impacto en nuestra salud, puede tener un impacto en nuestra apariencia, en nuestro bienestar, en nuestro básicamente... En everything. Sí, en nuestras emociones. El equilibrio, las emociones, cómo te ves, cómo te sientes, cómo duermes, everything. Más importante de lo que uno pensaría. Así que gracias por aclarar todos estos puntos tan importantes, gracias por explicarlo. Espero que la gente haya entendido todos los términos, porque Cardona, como anatomista, ustedes saben que yo trato de tratar que ustedes con palabras No llanas... te hagas que tú entiendes mejor que yo. No, yo lo entiendo, pero quiero que el público lo entienda también. Así que thank you por habernos explicado. Esto fue Diario de Belleza Podcast. Hasta aquí, Diario de Belleza Podcast.